Hola queridos amigos, quiero hablarles hoy sobre el PIN parental, la manipulación infantil y la dictadura en democracia, aunque son términos que parece que se contradicen, dictadura en democracia, pero sí que hay una manipulación infantil. ¿Y qué es esto del PIN parental? Que tanto se está debatiendo últimamente aquí en España, pero que también puede repercutir en otros países de América Latina, y a eso vamos. Que ya actualmente esto está pasando, esta dictadura en democracia, que la denomino así, está pasando en países como Canadá y otros países de Europa del Este. ¿El PIN parental qué es? Pues el PIN parental es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden les informen previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo, la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento, sí o no, para que su hijo asista a estos cursos, a estas charlas, en todos sus derechos. Uno de los peligros que estimo yo en democracia sería que esta hegemonía ganadora, en este caso los partidos que están hoy actualmente en España, se conviertan en una dictadura mediante unas leyes que dicten, unas leyes que vayan, por tanto, a favorecer sus intereses ideológicos y políticos, para así, como es natural, enquistarse, ya que existen esas leyes, se van a perpetuar, por tanto, en el poder. Y ese es el peligro, digamos que se apruebe por unanimidad una ley en el Congreso donde los padres no tengan derechos jurídicos a decidir sobre la materia ideológica o religiosa que le deban impartir a sus hijos. Cosa esta que yo pensaba en lo particular ya estaba superada desde el siglo pasado. Pues resulta ahora que esta ley ya existe en muchos países desarrollados, como ya decía, en Europa, en Canadá, donde desacredita a los padres, por lo que los padres no pueden decidir sobre las materias que ellos no quieran impartirle y darle a sus hijos. Entonces ya aquí se está sancionando y ya aquí se está también discriminando a una minoría de padres que se opongan, ya que presuntamente estos progenitores irían en contra de las leyes del Estado aprobadas previamente en el Congreso. Es como si se le dijera a un padre musulmán que debe educar sí o sí a su hijo en un colegio público donde se impartan doctrinas y catecismo católico, porque si no sería sancionado muy bien hasta que el hijo no pueda participar en las actividades normales y sería apuntado ese niño y sería señalado. Y por supuesto, el padre también iría ante un proceso judicial que se le sancionaría. Pues espero que hasta aquí me hago entender, si me he hecho entender o no, porque es lo que quiero reflexionar con vosotros. Los que están en contra de esto que estoy hablando y por tanto de este PIN parental que tanto se está debatiendo, aportan lo siguiente, y es lo que precisamente, y es lo que me alarma realmente en toda esta polémica, las cuales están sustentadas como por unos derechos elaborados ya de antemano y a niveles internacionales, como es, fíjense bien, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy serio, porque su razonamiento es que el derecho de los padres, estas instituciones dicen que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no puede estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación. Y esto es un arma
de doble filo. Esto está recogido en el artículo 27, que es donde se amparan los que están en contra de este PIN parental, recogido, como ya decía, en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación, y la cual, esta ley está en sintonía, a su vez, con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el racismo y la intolerancia. Pues a eso es a lo que los padres normales, con sentido común, es a lo que nos estamos enfrentando. Esto pues sostiene, por otro lado, que los profesores y los directores son los que tienen la autonomía pedagógica y la competencia para diseñar las actividades complementarias que crean convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido, a los currículos correspondientes, y estoy leyendo textualmente. Si no, la educación sería a la carta, por tanto, en función de las preferencias de los padres. Y esto para mí es el caballo de Troya. Esto para mí es realmente lo peligroso y lo que está atentando contra la libertad de expresión y por tanto está atentando contra esta democracia que supuestamente estamos viviendo. Añade además que este PIN parental, los que están en contra de este PIN parental, que va a favor de los padres que hacen objeción de conciencia ante estas leyes del Estado, pues que va en contra de la ley de violencia de género y de las leyes autonómicas de LGTBI, que expresan y dicen que se tiene que dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos. Y esto realmente es algo que yo reconozco, que existe una discriminación, que han existido minorías que se les ha señalado, que se les ha perseguido durante mucho tiempo. Pero esas medidas que se están tomando para reeducar o para educar a la sociedad con respecto a estas personas que son y han sido discriminadas, pues no tiene que ser tampoco ahora generalizada. Esto es para mí muy alarmante, pues todos estos contenidos poseen una carga ideológica muy tendenciosa y nada parcial en cuanto a lo ideológico y en cuanto a lo político. Por lo que en materia educativa, todos aquellos contenidos que se salgan de los clásicos ABC como las matemáticas, lenguas, geografía, biología, etc., sería y debería ser puesto a consideración de los padres. Ese sería el ideal, pues entra a formar parte de otros ámbitos y aspectos más íntimos de la vida del niño, ya que atañen a temas morales, espirituales e ideológicos, por no decir también políticos. Entonces, al igual que hay un sector de la izquierda política, los llamados ateos, que con todos sus derechos están en contra de que se les enseñe religión a sus hijos en los colegios, los que piensan también ahora diferente y es que están en contra de perder el control espiritual, moral e ideológico en la educación de los menores, también están en los derechos de decir ahora que no. Y de eso va este PIN parental que tanto se está debatiendo aquí en España. Entonces, estamos aquí ante un nuevo debate dual, muy dual y de bandos, de contrarios, y es desde luego un conflicto social nuevo, un reto en esta modernidad en la que estamos inmersos, pero con una carga muy grande de intereses políticos, es para mi entender, ya que estos que están ahora en el poder aquí en España saben que los niños ya serán jóvenes dentro de nada, en un mañana no muy lejano, y que sus votantes ya, por tanto, estarían garantizados, pues esta ideología que se les dará en los colegios es precisamente la ideología que ellos sostienen actualmente en sus partidos políticos.
Pero como siempre, es la familia antes que el Estado, y esto ya lo sabemos. Y los niños, antes de que sean del Estado, por tanto, están bajo la tutela y la custodia de los padres. No son propiedad de los padres, pero sí que los padres tienen el deber de encaminarlos en la vida y de darles el sustento hasta que tengan una cierta edad. Esto es algo que todos lo sabemos. Y el Estado nunca debería decidir, por tanto, sobre la familia, a no ser que ésta incurra en algún delito grave que contemple el Código Civil y Penal. Eso lo sabemos todos. En ese sentido, y creo que es de sentido común, si la institución educacional es laica y aconfesional, también debería ser apolítica ideológicamente y neutral. Por lo que los padres están también en el derecho de decidir qué doctrina religiosa o asignatura de tipo ideológica, política, le pueden impartir a sus hijos. Y no pretender que cuando tú tengas una ideología, tú como político no puedes pretender que tu ideología tenga que ser escuchada e impartida como una ley en todos los colegios. Porque ¿eso qué es? Eso se llama dictadura en democracia. En este dominio de la educación en todo Estado de Derecho, el papel del Estado es y debe permanecer como subsidiario. Debe ayudar sin exclusión a todas las personas y grupos de manera incondicional y sin exclusión. Pues esa sería realmente la esencia y la vocación de todo político, apelando a todo derecho y obligación. Pues en eso es de lo que se deberían de encargar y no de adoctrinar a saco a las grandes masas que tienen bajo su tutela y bajo su poder. Esa no es la misión del Estado. La misión del Estado no es adoctrinar según sus principios y políticas, porque si no, caeríamos también nuevamente en otros tipos y formas de dictaduras. La historia es muy rica en ejemplos a este respecto. En Alemania nazi están los niños del Führer y esta frase famosa, tú no piensas como yo, pero tus hijos sí me pertenecen. Esa frase era popular en la Alemania nazi. Lo vimos también con la Revolución Cultural en la China de Mao, donde era delito tener más de un hijo por pareja, por familia. Y lo he visto yo personalmente, lo he vivido en carne propia en mi país, Cuba, la tierra de Fidel Castro, con las famosas becas en el campo, las escuelas estas que mandaban a los niños preadolescentes en la pubertad, antes de cumplir los 12 años, los separaban de los padres y no los dejaban ver. Los padres no podían ir a visitarlos hasta los fines de semana. Eran como una especie de guetos, de cárceles. Se les arrebataba los niños a la familia. Por desgracia, cuando el Estado, y esto es algo histórico, se mete en medio de la familia y secuestra a los hijos, este Estado termina por dictar leyes que privan de la vida a los más vulnerables de la familia, como lo son las leyes proabortivas, la eutanasia, todos los tipos de eugenesia. De ahí que estas leyes terminan por privar a los padres de ejercer libremente la patria potestad. Y con eso se están metiendo. Y quieren ir a eso, quitarle el derecho a los padres a decidir. Y es quizás a lo que nos está pasando como sociedad civilizada. Quizás ese sea el reto fundamental. Pues si no existe el derecho de elegir, queridos amigos, no existe verdadera democracia. Y la libertad consiste en esa verdad. La libertad que yo tengo
es la libertad que puedo elegir. Y esa es la verdad que nos hará libres. Por eso el Estado como institución tiene sus obligaciones, y ellos lo saben, pero también sus límites, ya que de todas maneras solo puede funcionar, el Estado solo puede funcionar si la familia le aporta su referencia fundadora. Por eso termino como comencé esta reflexión que quiero compartir con vosotros. Uno de los peligros de la democracia es que la hegemonía ganadora se convierta en una dictadura mediante unas leyes que vayan a favorecer a sus intereses ideológicos y políticos, para así, de tal manera, enquistarse y permanecer en el poder y perpetuarse, como los dictadores típicos, que aún en democracia cada 4 años lo siguen religiendo y religiendo. ¿Y esto qué es? Pues de eso se trata. Y es muy lejos esto que nos está pasando o lo que nos podría pasar de una democracia. Así que muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido esta reflexión que aquí en España actualmente es algo muy, muy, muy calientito. Un saludo a todos y abrazos de paz.